Bien, buenas noches, jóvenes. Vamos a comenzar entonces con la clase del día de hoy. Y hoy vamos a ver una aplicación, ¿ya? Entonces vamos a ver este ejercicio de tanque, un tanque destinado para reservar agua con capacidad de 8.000 litros. Y vamos a ver cómo es que es lo que tenemos que realizar si es que nos dan un ejercicio de este tipo, ¿ya? Entonces tenemos un tanque elevado, este, para reservorio de agua, capacidad 8.000 litros y cuyos elementos estructurales, obviamente tenemos ahí el tanque, ya están diseñados, ¿no? Por ejemplo, aquí nos dice que el tanque de base 2.4 por 2.4 y altura 1.7, ¿no? Y un espesor de las paredes es tanque metálico, obviamente, de 2 milímetros, ¿no? Ese tanque destinado para reservar agua va a estar sostenido. Vamos a seguir aceptando acá. Va a estar sostenido por columnas de acero, obviamente. Columnas de acero, que son estas de acá, cuya altura es de 10 metros. Y esas columnas de acero van a estar arriostradas o unidas mediante vigas, ¿no? Que son estas de aquí. La sección, tanto de las columnas como vigas, corresponden a estos de acá, es decir, son tubulares. Y aquí nos da las dimensiones, ¿no? Esto están en pulgadas, por si acaso. La viga dice que son de 1.5 pulgadas de base por un espesor de pared de un octavo de pulgada, ¿no? Lo mismo con las columnas, también obedecen a este tipo. Son tubulares son tubulares cuadradas de 2.5 de base, de dimensiones, 2.5 pulgadas por un octavo de pulgada de espesor de paredes, ¿no? Y el cimiento, que es el que está en contacto directo con el suelo, compuesto por la base, por la zapata que nosotros conocemos, esta. Aquí están las dimensiones y el pedestal, que es esta columna, sus dimensiones igual. Y las vigas de arriostre, que son de hormigón armado igual, y son estas de acá, ¿no? Entonces ya tenemos un tanque diseñado, ¿no? Ya están las dimensiones, los elementos estructurales del tanque y todo, ya está diseñado esto. Entonces, cuando nosotros tenemos esto, lo que tenemos que hacer son las verificaciones, ¿no? Y la primera verificación que tenemos que realizar es a la principal carga que va a tratar de que esto sea inestable, que viene a ser, en este caso, el viento, ¿no? La carga que genera la naturaleza, que en este caso viene a ser el viento, que aquí nos dice que estimemos una velocidad de viento de 140 kilómetros por hora como máximo. Esa velocidad se registra según una región donde se va a construir este tanque, ¿no? Hay regiones donde el viento es mayor, por ejemplo en las costas donde hay vientos huracanados, y hay regiones donde el viento es menor. Acá, por ejemplo, ¿no? Que no tenemos costa, el viento no es tan fuerte, podríamos decir, como en la zona costera, por ejemplo. Ya, entonces veamos cómo se da este análisis. Y entonces nosotros primeramente vamos a tener que la ráfaga de viento van a venir en forma de ráfaga. Obviamente el viento va a soplar y ese viento en toda la superficie de cualquier objeto que impacte lo va a tender a volcar, ¿no es cierto? Lo va a tender, por ejemplo, va a venir el viento y este viento va a impactar con la superficie del tanque, generando una fuerza que la vamos a conocer como F3. Ahorita vamos a ver cómo se calcula, y con la superficie tanto de columna como de viga, ¿no? Que nosotros la conocemos como F6. Ahorita vamos a ver cómo se calcula. Entonces, ese impacto va a provocar un efecto de vuelco, ¿no? A este tanque, algo así más o menos. Este tanque se va a tender a volcar. Ahí, ¿no? Vamos a ir aceptando. Entonces, ese efecto de vuelco lo va a generar lo que nosotros conocemos como momento volcador, ¿no? Fíjense que aquí hay un punto que se llama punto de giro o punto de vuelco, que en este caso viene a ser este que está aquí, este que está aquí. Este que está aquí, en este punto de acá, si yo denomino punto B, digamos, es el punto de vuelco. ¿Por qué? Porque la fuerza que genera el viento impacta y esto se va a volcar y va a pivotear, o sea, se va a girar en función a ese punto. Ese punto se va a mantener así fijo. Este de acá se va a levantar y el que va a mantenerse fijo es este punto de aquí. Entonces, hasta que el tanque se venga abajo, hasta que caiga, etcétera. Este punto va a ser el punto de giro.
Entonces, la fuerza genera un momento con respecto a ese punto, que viene a ser F3 por esta H de acá y F6 por esa H, y a ese momento nosotros lo denominamos como momento volcador o solicitante, ¿no? Entonces, ese viento va a inducir un vuelco o un giro, y lo que nosotros tenemos que verificar es que este vuelco o este giro, este momento volcador esté controlado para que este tanque no se vuelque cuando actúe esa velocidad de viento. Entonces, cuando viene un viento cualquiera, ¿qué es lo que impide que ese viento se lleve un objeto o lo vuelque? Pues obviamente es el peso propio de, del objeto, ¿no? En este caso del tanque, viene a ser el peso propio de los elementos del tanque. Esa fuerza de peso propio que nosotros le conocemos acá como W es la que va a generar un momento estabilizador, es decir, es la que va a generar un momento que se oponga a este momento volcador. Ese momento se llama momento estabilizador. Si bien, si está soplando fuerte el viento, acá mismo nosotros lo vemos, digamos, que lo que impide que ese viento no nos lleve a nosotros, no nos vuelque, digamos, es nuestro peso, ¿no? Si somos livianingo o cualquier objeto liviano, el viento se lo lleva. Entonces este viento, este peso de todos los elementos que componen este tanque es el que se va a oponer a, a, a este vuelco. Es decir, ese peso con respecto a este punto de giro B, que tiene un brazo de palanca, el peso actúa en el centro, en el baricentro, en el centro del conjunto, es un brazo de palanca S, digamos. Entonces, fíjense que con respecto a este punto de giro o de pivote, ese peso va a generar un momento estabilizador contra al volcador, en este caso antihorario, ¿no? Momento resistente se lo llama, que es igual al producto del peso de todos los materiales por ese brazo de palanca que hay hasta el punto B, que es el punto de pivote o punto de giro, ¿no? Por lo que yo le expliqué ahorita, estas fuerzas van a inducir un vuelco y este punto se va a mantener fijo incluso hasta que el tanque caiga abajo. Por eso es el punto de pivote o punto de giro, ¿no? Porque este de acá se va a levantar, digamos, este de acá se va a levantar, no va a estar fijo. Entonces, lo que nosotros tenemos que verificar de inicio nomás, siempre, en cualquier diseño de tanque, es esta estabilidad. ¿Y qué es lo que se tiene que verificar? Que el momento resistente generado por el peso siempre sea mayor o igual a 1.5 el momento volcador o solicitante, para que exista estabilidad y garanticemos de que bajo la acción del viento este tanque no se va a volcar. Hay que verificar esto siempre, que se cumple. Siempre lo primero que se hace en un tanque es la verificación del vuelco que le genera el viento. Entonces eso es lo que vamos a hacer a continuación. Entonces nuestro primer objetivo es calcular primeramente el momento solicitante o momento volcador, este que está aquí. Para ello nosotros tenemos que, obviamente, el viento actúa como ráfaga. Son ráfagas de viento, actuando más o menos de esta manera. Viene el viento actuando como ráfaga, con su velocidad, etcétera. Y lo que nosotros vamos a hacer es transformar esta ráfaga de viento como cargas estáticas actuando sobre la superficie de impacto, ¿no? Como cargas estáticas o como presiones actuando sobre la superficie de impacto. Y eso lo vamos a lograr a través de esta fórmula que ustedes ven acá, ¿no? La presión estática, que transformada de la ráfaga de viento, va a ser igual a Q, una carga Q, donde Q se determina con esto, multiplicado por un coeficiente de forma, donde ese coeficiente de forma va a estar en función de si la superficie de impacto es de manera directa, o sea, impacta, la cara está directamente con el viento, o la superficie de impacto es de manera indirecta, o si la cara está por detrás del viento. Por ejemplo, aquí, esta cara está impactando de manera directa con el viento. Ese coeficiente de forma para superficie donde el viento impacta de manera directa es 0.8. Y para aquellas caras como esta que está atrás acá, donde el viento impacta de manera indirecta, o la cara que está por detrás del viento, ese coeficiente de forma de aquí es 0.4, ¿no? Esta se llama en superficie en sotavento por delante del viento, ¿no? Y esta se llama superficie en barlovento por detrás del viento, creo que es así.
si es que no es al revés, digamos. Pero como Sí, le digo, el coeficiente de forma, vamos a silenciar a alguien que está acá con audio, ya silenció, ¿no? Coeficiente de forma, este CF que ustedes ven aquí, está en función de si la superficie está directamente impactando con el viento o está por detrás del viento, ya. Eso lo vamos a averiguar. Coeficiente de altura. Este coeficiente de altura, sea que ustedes ven acá, va a estar en función de la altura donde se aplique la fuerza resultante de ese sistema de presión. Si la fuerza resultante se aplica a una altura menor o igual a 10 metros, ese CA es 1, dice. Entonces, si la fuerza resultante se aplica a una distancia, a una altura mayor a 10 metros, ese coeficiente de altura se calcula con esta fórmula que ustedes ven acá, ¿ya? Y este CI que ustedes ven aquí se llama coeficiente de importancia. Eso va a estar en función de en qué región se está diseñando o calculando o construyendo este tanque. Si está en regiones costeras, donde constantemente ustedes saben que en las costas hay huracanes, hay vientos huracanados, obviamente por los tifones que hay ahí, los huracanes, etcétera, el viento es fuertísimo. Entonces ese coeficiente de importancia toma valores de entre 1 a 2, digamos, ¿no? 1.5, 2 por ahí. Pero si es región como acá, digamos, acá no hay vientos huracanados, no hay huracanes, no tenemos costas acá, ¿no? Entonces, este coeficiente de importancia lo vamos a tomar directamente como 1, ¿ya? Va a ser 1 para nosotros, ¿ya? Entonces, esta fórmula es la que vamos a usar para transformar la ráfaga de viento en presiones estáticas, actuando en toda la superficie de contacto, ¿no? Y vamos a comenzar con la fuerza de viento sobre el tanque, ¿no? Acá a mí me dijo el problema que esa fuerza de viento sobre el tanque, que aquí la denomina como F3, yo la divida en dos. Primero, que calcule la resultante de la fuerza que actúa sobre la superficie que está en contacto directo con el viento. Esa va a ser F1. Y que calcule la fuerza que está en la superficie que está por detrás del viento, es decir, en contacto indirecto, detrás del viento. Esa superficie no está en contacto directo o impacto directo del viento, ¿no? Y luego la suma de ambas resultantes me va a dar la F3 total, ¿no? Es la suma de ambas. Entonces eso es lo que vamos a hacer a continuación. Entonces va a venir el viento y esta superficie, obviamente como ya mencionamos, va a venir el viento, su ráfaga, y va a impactar directamente con esta superficie. Y indirectamente con esta otra, porque está por detrás del viento, está en sotavento, detrás del viento. Veamos cómo se calcula, entonces apliquemos esta fórmula. Q ya vimos que vale 0,00482 de la velocidad del viento al cuadrado. La velocidad del viento es 140. Ahí tenemos Q. Ahora, como estamos trabajando en función a la F3, la fuerza resultante de acá, esta, verifiquemos a dónde actúa, es decir, a qué altura actúa esa fuerza. Sería esta H3 que ustedes ven aquí, medida desde aquí. Entonces acá yo la tengo, fíjense, H3, que es esta, y decimos que esa fuerza resultante F3, donde va a actuar esa fuerza, actúa a una altura de 10.85 metros. ¿Por qué? Porque sería 10 metros que hay desde aquí, de la base hasta donde comienza el tanque, y como esa fuerza actúa en el medio, entonces sería la mitad de 1.7, ¿no? Que es 0.85, entonces sería total 10.85. Esa información de dónde actúa esa fuerza me va a servir para determinar el coeficiente de altura, ¿no? Porque si yo tengo que 10.85 es mayor a 10 metros, entonces yo tengo este caso de acá. Entonces ese coeficiente de altura lo calculo con esta fórmula, donde h es la altura donde actúa la fuerza, ¿no? 10.85 sobre 10 elevado a 2 séptimos. Entonces fíjense que ya tengo ese parámetro o coeficiente de altura que se denomina ahí. Este coeficiente de importancia, bueno, vamos a determinarlo como 1. Y finalmente, si yo ya tengo la presión esta, actuando sobre la superficie, si yo quiero fuerza resultante, lo único que tengo que hacer es multiplicar por el área de esa superficie donde actúa esa presión. Y eso es lo que vamos a hacer aquí. Entonces, iniciemos. A ver. Lo primero que vamos a hacer es calcular la fuerza F1.
La fuerza F1, que es la resultante de las presiones que actúan sobre esta superficie que están en contacto directo con el viento, ¿no? Ahora, el viento, aquí no se van a chipar ya, el viento puede venir bien como nosotros estamos estimando aquí, que nosotros, digamos, poniéndonos un eje, estamos estimando viento en X, digamos. Estamos estimando en esta dirección, pero también el viento puede ir en esa otra dirección, o sea, en esa dirección, digamos, la ráfaga de viento, ¿no? Que esa ya sería para la otra dirección de allá, que se lo denomina como viento en Z, ¿no? Viento en Z, actuando en dirección Z. Este viento en Z ya va a generar presiones sobre esta superficie de acá, por ejemplo. Sobre esa de ahí, no tanto sobre esta como la que está por allá atrás. Entonces yo para el cálculo puedo considerar cualquiera de las dos. Puedo considerar viento en X para esta y esta superficie o viento en Z, cualquiera de las dos, pero nunca actúan en simultáneo. Ustedes pueden asumir viento en X o viento en Z, ¿no? Y el cálculo, la verificación es la misma, es decir, para ambos va a cumplir, para ambos va a ser el mismo procedimiento y van a salir los mismos resultados. Por eso yo bien asumo viento en X o bien asumo viento en Z en la otra dirección, ¿no? Pero nunca se asume actuando de manera simultánea, porque el viento nunca actúa a la vez en varias direcciones, solamente en una sola. Ya, entonces sigamos con lo que estábamos haciendo y sigamos. Entonces, yo le decía a ustedes que F1 es la fuerza resultante de las presiones que actúan en la superficie de contacto directo con el viento. Y aplicando nuestra fórmula va a ser lo siguiente. Fíjense, va a ser Q, que la tenemos acá, por el coeficiente de forma, que ya le dije que para aquella superficie donde el viento actúa de manera directa es 0.8, por el coeficiente de altura, que va a ser 1.024, según lo calculado aquí, por el coeficiente de importancia, que es 1, por el área de contacto para obtener directamente la fuerza resultante. Entonces el área de contacto viene a ser toda esta, ¿no? El tanque tenía una base de 2.4 por 2.4 y una altura de 1.7. Entonces la superficie de contacto es esta, ¿no? Viene a ser 2.4 por 1.7, ¿no? Es ahí donde salen estos 2.4 por 1.7. Entonces fíjense que ya tenemos la F1, ¿no? Que me sale esto. Y luego lo que yo tengo que hacer es calcular la F2, que es la otra. Es la fuerza resultante de la superficie que está al otro lado del viento, es decir, en contacto indirecto, no está en contacto directo. Esta es la superficie que está al otro lado del viento. Esta es F2, ¿no? Que va a ser lo mismo, lo único que varía con respecto a la primera es el coeficiente de forma, porque ese coeficiente de forma para aquellas superficies que están en contacto indirecto o detrás del viento es 0.4, ¿no? Eso es lo único que varía. Y entonces todo lo demás es lo mismo, fíjense, la superficie es la misma, 2.4 por 1.7 de altura, y ese es el área, ¿no? Y ahí tenemos la fuerza para la superficie resultante de las presiones para la superficie que está por detrás del viento. Y me sale este valor, ¿no? Aquí tenemos. Y por último, sumando ambas, ya tengo una resultante total, ¿no? La suma de ambas, ya tengo la F3 o resultante total, que es la que a mí me pedían acá, ¿no? Esta. Ya tenemos la F3. Listo, entonces sigamos con lo nuestro y vamos a tener aquí la F3, ¿no? La suma de ambas, F1 más F2. Pero aquí yo he hecho así por separado eso, porque aquí sí me está pidiendo que yo identifique fuerza resultante de la superficie que está en contacto directo con el viento, F1, y fuerza resultante de la superficie que está en contacto indirecto o por detrás del viento, F2. Pero si no me piden a mí separar la fuerza, yo también puedo hacer una simplificación y calcularlo de manera directa, sabiendo que todos son comunes, todos los valores, fíjense, en ambas son comunes, menos el coeficiente de forma, ¿no? Entonces aquí los coeficientes de forma van a ser
el diferente y por consiguiente puedo directamente sumarlos así y multiplicarlos a todo lo demás que es lo mismo para ambas. Tanto el coeficiente de altura como la cara Q, como el área, etcétera. Y de esa manera, fíjense que me sale lo mismo, ¿no? Lo mismo que yo hice aquí por separado y luego lo sumé, me sale exactamente lo mismo. Esto yo puedo hacer si es que no me pide identificar la fuerza por separado y simplemente me pide, por ejemplo, solamente verificar el vuelco, ¿no? También se puede hacer así, sabiendo que lo único que varía es esto y esto. Bien, entonces ahí ya tenemos la fuerza resultante sobre el tanque, que viene a ser esta de aquí, ¿no? Actuando a una altura de, ya vimos, 10.85 metros. Listo, ahora vamos con la fuerza del viento sobre vigas y columnas. Es decir, ahora nuestro objetivo es calcular esta F6 de aquí, ¿no? Que es la fuerza resultante para las vigas y las columnas. Bien, entonces vamos a tener nosotros el viento actuando sobre vigas y columnas, y acá también nos pide lo mismo, nos pide primero que identifiquemos nosotros la F4, que viene a ser la fuerza resultante, que actúa en este lado de vigas y columnas de acá, y la F5, la fuerza resultante, que actúa en este lado de acá de vigas y columnas. Ahora aquí no nos vamos a confundir, ¿ya? ¿Por qué? Pero fíjense que este lado de vigas y columnas de acá tiene tanto superficies que están, acá lo vamos a poner, ahorita, a ver ahí, y ahí, tanto superficies que están en contacto directo con el viento, que vienen a ser esta de acá, y superficies que están en contacto indirecto con el viento, que viene a ser esta que está por atrás. Aquí yo le digo que no se van a confundir porque cualquiera pensaría, esta es la superficie que está en contacto directo y esta es la superficie que está en contacto indirecto. No es así, ¿ya? ¿Por qué? Porque aquí entre vigas, fíjense que la viga tiene una separación, entonces hay hueco, ¿no? Al haber hueco, al haber espacio entre vigas o hueco, el viento lo que va a hacer es, la ráfaga de viento es pasar por esos huecos e impactar de la misma manera con estas vigas y columnas de este lado de acá. No sucedía lo mismo con el tanque, ¿no? Fíjense el tanque, esta era la superficie de contacto directo y esta era la superficie de contacto indirecto que estaba por detrás del viento. Eso es porque no hay hueco en el tanque, digamos, no hay por donde el viento, la ráfaga de viento se escape por acá e impacte directamente con esto. En cambio aquí, la ráfaga de viento entre vigas hay huecos, entonces la ráfaga de viento viene y pasa de manera tranquila, sin oposición por esos huecos, y impactan con esta superficie de la misma manera. Es decir, esa de ahí también va a tener una superficie de contacto directo, que es esta, y una superficie de contacto indirecto, que va a ser la otra, para acá, digamos. Y eso es lo que vamos a ver ahorita. Lo vamos a representar, digamos. Ya, acá vamos a aceptar unos cuantos rezagados y sigamos. Bien, entonces, ¿qué vamos a tener? Entonces, el esquema que vamos a tener es algo así, más o menos, ya. Vamos a representarlo. Vamos a ver. Tenemos. Voy a dibujar más o menos cómo se vería eso, para que veamos de qué manera se desarrolla, ¿ya? Entonces tenemos ahí, 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 tenemos así. Y acá tenemos la otra columna, que vamos a decir, hablo ahí, para que veamos cómo impacta ese viento. Y más o menos, ahí no está en la columna, digamos, estamos viendo solamente estas dos pares de columnas. Y a continuación lo que viene son las vigas. A ver cómo se ven las vigas. Y sí, más o menos.
¿no? Algo así más o menos, digamos. Si vemos esta cara de aquí, viendo solamente las dos columnas y la viga, ¿no? Entonces, el viento, vamos a ver cómo se ven estas presiones. Las presiones que generan las ráfagas de viento, que las vamos a representar ahorita, van a estar actuando sobre la superficie de columna, obviamente. Ahí. Sobre la superficie de las vigas. Ahí. Así más o menos. Y entonces, esta cara de aquí son las caras de impacto directo, que serían, que sería esto de acá más o menos, ¿no? Esta es la de impacto directo. Y la superficie de impacto directo serían las que están atrás. Ahí no, la superficie de atrás, digamos. Aquí en este caso de la columna. Así más o menos. Y de la viga también, ¿no? La viga, su cara que está por detrás. Y aquí también de la columna esta, ¿no? Ahí. Lo que estamos observando ahí es más o menos una sola cara, es decir, digamos que estamos observando esta. Esta es una vista en planta, ¿no? De cómo se da eso. Digamos que estamos observando este sistema de aquí, ¿no? Así. Superficie de impacto directo y superficie de impacto indirecto que está por detrás, digamos, ¿no? Del impacto de ese viento. Entonces, eso es lo que vamos a hacer a continuación. Comencemos entonces la F4, que va a ser la fuerza resultante, que vamos a poner la fuerza resultante que genera esta cara del impacto de las vigas y las columnas que están en esta cara. Vamos a decir, ese de ahí, esta es F4, ¿no? Eso es lo que vamos a calcular, entonces a ver, calculemos. Va a ser, fíjense que aquí yo directamente ya voy a considerar tanto la que está y la superficie que está indirecta, es decir, como yo les enseñé ahorita, lo voy a simplificar, voy a multiplicar ya considerando ambos coeficientes de forma, 0.8 más 0.4, como dice aquí, ¿no? Como vieron aquí, aquí por ejemplo yo les mencioné que todo se repite menos estos coeficientes de forma. Lo puedo simplificar sumando ambos y multiplicando todo lo demás, ¿no? Eso es lo que voy a hacer a continuación aquí. Entonces, fíjense, va a ser 0.804, ya considerando primero este primer término, voy a trabajar solamente con las columnas. Aquí tengo dos columnas en esta cara, entonces va a ser para las columnas, ¿no? Superficie de la columna. 0.8 más 0.4, considerando esta cara que está considerando esta cara que está aquí en impacto directo y considerando la otra que está en impacto indirecto, por eso 0.4 más 0.8, por la carga Q, que es esta de acá, 94.47, por el coeficiente de forma, no, coeficiente de altura, que fíjense que esa fuerza, esta, va a actuar en una altura H6, donde H6 es la mitad de 10, ¿no? Porque actúa en el centro. Entonces va a actuar a una altura de 5 metros. Si actúa a una altura de 5 metros, estamos en este caso de acá, en este, donde H menor igual a 10. Entonces el coeficiente de altura es 1, ¿no? Por eso aquí directamente 1, S1, ¿no? Por el coeficiente de importancia, que ya dijimos que siempre vamos a asumir 1, por la superficie de contacto, ¿no? Entonces fíjense que acá lo vamos a representar. Ahí nosotros vamos a tener la altura de la columna de 10 metros, ¿no? Y ahora lo que a mí me va a interesar es ver cuánto vale esa dimensión de la columna, esta de aquí. Para ello tengo yo datos, y los datos que tengo los tengo aquí en la tabla. Dice que esa columna son cuadradas de dimensiones 2.5 pulgadas en ambos lados y tubulares con un espesor de una pulgada, un octavo de pulgada.
Entonces, 2.5 pulgadas, si ustedes transforman eso en centímetros, sabiendo que una pulgada tiene 2.54 centímetros, seguramente que esa dimensión les va a dar 6.35 centímetros. Transformando eso en pulgadas, 6.35 centímetros, ¿no? Que son las dimensiones, tanto esta como esta de acá de la columna, ¿no? Entonces, 6.35 centímetros. Entonces, por eso aquí yo en el área de contacto multiplico estos 10 metros por esos 6.35 centímetros de ahí. Que transformado a metro, esos centímetros, va a ser 0,0635, ¿no? Por 2, porque son dos columnas que hay en esta cara, ¿no? Dos, esta y esta. Entonces, por eso por dos columnas. Más a eso le sumo las vigas, ¿no? También aquí en las vigas va a actuar aquí en las vigas va a actuar la fuerza del viento, hay que considerar, y lo mismo, ¿no? Considerando ambas superficies de contacto directo, como la de contacto indirecto, que es la que está por detrás, por eso sumo 0,4 más 0,8, 0,8 más 0,4, por la carga, por 1, coeficiente de altura, por coeficiente de importancia, por la superficie de impacto, ¿no? Entonces, para ello tenemos que ver esta distancia de acá. Dice que a mí me da una distancia de 2 metros que dice que hay entre centro de columna. Podemos directamente agarrar esa distancia de 2 metros, que es esa distancia A de ahí, como longitud de de las vigas, ¿no? Vamos a decir que esto de aquí, esa longitud, digamos, de ahí, es 2 metros. 2 metros, ¿no? 2 metros. Y esa la podemos dar como la longitud de la viga. Esta altura de la viga, para multiplicar la superficie, tengo que fijarme qué dimensiones de viga me da acá el problema. Entonces, la dimensión de la viga dice que son 1.5 pulgadas por 1/8 de pulgada. Es decir, esto quiere decir la viga es de sección cuadrada, así estas mismas condiciones, cuyos lados equivalen a 1.5 pulgadas. Y tienen un espesor de 1/8 de pulgada. Son tubulares, o sea, huecas. Entonces, ¿cuánto es en centímetros 1.5 pulgadas? Multiplicando por 2.54, seguramente que a ustedes les va a dar esa altura que equivale a 3.81 centímetros. Lo más seguro es que eso sea 3.81 centímetros, transformando esa en centímetros, esa pulgada, ¿no? Entonces, multiplicamos 2 por 3.81, que en este caso aquí yo lo estoy transformando a metro, y ya tengo el área de contacto, que sería esto, por la cantidad de vigas, ¿no? No es una sola viga, sino que son en esa cara, o en cada cara hay ¿cuántas vigas? Son 1, 2, 3 y 4, ¿no? La viga que está aquí en contacto con el suelo no se la toma en cuenta, además que es de hormigón armado, y porque no, ya ahí el viento no genera ningún efecto. Desde aquí, de esta primera viga, tenemos que contar que ya son de acero, ¿no? 1, 2, 3, 4. Entonces son 4 vigas. 4 vigas, ¿no? Por eso acá yo lo multiplico por 4. Y entonces hago esas operaciones y me da a mí aquí la F4, ¿no? Que es la fuerza resultante para esta cara de vigas y columnas, ¿no? Que genera el viento en la superficie de las vigas y columnas que están en esta cara. Y la fuerza F5 no es más que la resultante que está en la otra cara, en esta de acá, ¿no? Y viene a ser F5, que va a ser igual a F4, ¿no? Porque la misma superficie de contacto que tengo aquí la voy a tener acá, que las vigas y columnas son de mismas dimensiones, etcétera. Entonces yo digo que F5 igual a F4, lo mismo, ¿no? Y entonces ahí tengo la suma de ambas, tengo la fuerza F6, o sea, la total, la que a mí me interesa aquí, la F6, ¿no? La suma de esas dos, va a ser la fuerza resultante F6 a una altura H6 que ya vi que es 5 metros, la mitad de 10. Y entonces finalmente, a continuación lo que voy a hacer es obtener el momento solicitante. Y el momento solicitante va a ser, ¿sí?
Eh, ¿Qué dice? no sé si estoy entendiendo bien, pero dijo, No, no se escucha. a ver, dijo que la cara, o sea, de frente tenemos cuatro áreas de contacto, ¿no? ¿Cuál? 4 vigas, claro, son 4 vigas. Estas vigas Sí, se repiten 4 veces enlazando las columnas, ¿no? Eso es lo que estoy entendiendo que estás preguntando. Y serían sí. estas, 1, 2, 3, 4. Para la viga son 4, nada más que aquí yo dibujé una, digamos. Pero esta misma situación se presenta en 4 vigas, ¿no? ¿Ya? Por eso no sé si esa será tu pregunta. Sí, sí, esa. Pero a eso no había que sumarle las otras cuatro que están al otro lado debido al viento. No, es que la que está acá al otro lado, yo la tengo que representar como F5, pues. O sea, estoy sumando solamente, ahí estoy analizando una cara, que es esta. Y a la F5 analizo la otra. Y es aquí donde yo he dicho que F4 es igual a F5, Ah, ¿no? ya, sí, ahí está. ¿No ves? Ahí está, Eso, ahí, digamos. ahí me está mostrando que sí. Sí, Ajá, F5, ¿no? Que es la otra cara ya. Para no trabajarlo por separado, yo digo que son ya, iguales. gracias. ¿Entendiste, no? Ingeniero, una consulta, pero creo que Ya. estaba explicando que en una parte tenía que haber una área de contacto y una área de contacto directo e indirecto en las primeras dos columnas. Y en las otras Ya. dos columnas tendrían que haber otras dos fuerzas. No, es Y que, ajá, ya. ¿Qué más? lo está tomando como lo estábamos haciendo en el tanque, en el área del tanque de arriba, ¿no? Claro, o sea, lo que estoy haciendo yo, aquí les expliqué, ¿no? Por ejemplo, aquí, en este ejemplo del tanque, aquí nos pidió que identifiquemos la fuerza para la superficie de contacto directo y la fuerza para la superficie de contacto indirecto, que sería F2, ¿no? Y la suma de ambos, ya yo tengo la resultante F3, que es la total, digamos, ¿no? Tomando en consideración la de contacto directo como la de contacto indirecto. Pero yo también puedo hacerlo de esta manera, digamos, sumando los coeficientes de forma y todo lo demás, tanto área de contacto como Q, como coeficiente de altura, coeficiente de forma, se repite, me sale lo mismo. Eso es lo que estoy haciendo aquí, digamos, ¿no? Porque fíjate que esta cara va a tener un área de contacto directo y un área de contacto indirecto. Entonces, por eso es que aquí yo sumo los coeficientes de forma, ¿no? Para tomar en cuenta eso, digamos. O sea, para no tener varias fuerzas resultantes, porque si no, en ese caso, yo aquí tuviera una para este de contacto directo, otra para este contacto indirecto, y lo mismo acá, una para contacto directo y otra para contacto indirecto, ¿no? No sé Ingeniero, está bien. Recién me fijé que en el F4 está tomando 0,8 más 0,4. claro, 0,8 más 0,4. Sí, para tomar en consideración ambas, pues, ¿no? Así, de esa manera. Ya. Entonces, fíjense que una vez ya calculada esa fuerza, tanto la que nos interesaba de F6 como F3, a continuación multiplicamos por las alturas hasta la base, por estos brazos, H3 aquí, H6, y ya tenemos el momento solicitante o momento volcador, ¿no? Entonces, por eso aquí, momento solicitante, tenemos que va a ser F3 por el brazo de palanca H3 y F6 por el brazo de palanca H6, ¿no? Multiplican, ya sabemos que H3, donde actúa la F3, es 10.85 y H6, donde actúa la F6, es 5 metros, ¿no? Y ahí tenemos entonces el momento volcador o solicitante que se le llama, ¿no? Equivale a esto de acá. Y entonces ese momento volcador o solicitante, que lo podemos representar ahí, idealizando un esquema, digamos, de cuerpo libre, así como ustedes ven acá, las columnas ahí de apoyo simple, y podemos decir que ese momento solicitante volcador genera reacciones en esos apoyos, ¿no? Una fuerza de reacción, digamos. Y podemos calcular esas reacciones tomando un solo sistema de apoyo. Puedo tomar este o este de acá y repartiendo ese momento que es para todo el sistema en dos, ¿no? Para tomar en cuenta un solo sistema. Y de esa manera puedo yo determinar las reacciones esas que genera el viento, ¿no? Las reacciones que genera en cada apoyo, digamos. Aquí divido el momento S sobre 2 y
calculo esas reacciones con ecuaciones de equilibrio, ¿no? Sumatoria de momento aquí en A, y ya puedo obtener esta, digamos, con esa dirección, actuando en esa dirección para arriba, ¿no? Y una sumatoria de fuerzas verticales, puedo obtener esta otra de acá, ¿no? Actuando en esa dirección, obviamente, por la simbología que usamos. Y entonces, ya aprovechando eso, también puedo calcular esas reacciones, ¿no?, que genera sobre los apoyos, sobre cada una de las columnas, ese viento. Y a continuación, una vez que ustedes ya calculan el momento solicitante volcador, a continuación le va a interesar el momento resistente. Ya vimos que el momento resistente es proporcionado por el peso de los elementos que componen ese tanque. Entonces, a continuación, lo que hay que hacer es eso, ¿no? Calcular el peso de los elementos, ¿no? Para calcular el peso de los elementos tenemos que usar esta fórmula. Nosotros sabemos que peso específico es igual a peso sobre volumen, ¿no? Si despejamos peso, vamos a tener peso específico por volumen, donde el volumen es igual al área de la base del elemento por la altura o longitud que tenga ese elemento, ¿no? Entonces veamos el tanque. A ver, el tanque, los datos me decían que la base, aquí una vista en planta, era de 2.4 por 2.4, un tanque cuadrado, 2.4 por 2.4, y una altura de 1.7 metros, ¿no? Aquí lo vemos en corte, digamos. Y ese tanque, obviamente, tiene paredes y tiene paredes y tiene tapa superior y tiene tapa inferior, ¿no? El grosor de esas paredes y esa tapa superior e inferior dice que tomemos como 2 milímetros o 0.2 centímetros, ese grosor T, ¿no?, que nos da el problema. Entonces, para calcular el volumen, lo que yo puedo hacer es tomar como si fuera todo lleno y le puedo quitar la parte vacía, ¿no? Entonces, para aquello necesito conocer la base del vacío, ¿no? Entonces, ¿cómo conozco yo la base del vacío? Pues si yo sé que esto es T, el espesor, ¿no? Tengo espesor T aquí y espesor T acá. A 2.4 yo le puedo quitar 2 veces T, porque aquí tengo T y aquí tengo T, y me va a quedar esa dimensión de la base del vacío, ¿no? 2.396. Obvio, esto ustedes tienen que llevarlo a metro, ¿no? Esos 2 milímetros o 0.2 centímetros a metro. Le quitan 2 veces a 2.4 y ya tienen esa dimensión de la parte vacía, ¿no?, la base del vacío. Y lo mismo voy a tener en esta otra dirección también, ¿no?, porque esto es cuadrado, ¿ya? Esta misma voy a tener acá. Y lo mismo para la altura, ¿no? Fíjense la altura, tenemos los 1.7 de altura total. Y para calcular la altura del vacío, lo que yo puedo hacer es a ese 1.7 quitarle el espesor de la tapa, que es T, y el espesor de el fondo, de aquí, ¿no?, que también es T. Y le va a quedar ese 1.696. Entonces lo que voy a hacer a continuación es tomar todo como si fuera lleno, volumen de todo como si fuera lleno, es decir, área de la base 2.4 por 2.4, multiplicado por la altura 1.7, y a eso le resto el volumen del vacío, ¿no?, que sería también la base 2.396 por 2.396, multiplicado por la altura del vacío, ¿no?, que sería este de aquí, 1.696. Y entonces ahí le va a dar el volumen de la parte llena, ¿no?, de lo que es todo acero. Entonces ahí vamos a tener ese volumen. Ese volumen lo multiplican ustedes por el peso específico del acero, es un tanque de acero, 7.850 kilos por metro cúbico. Ese es el peso específico del acero y ya tienen el peso del tanque, ¿no? Ahí está ese valor. Vamos con las columnas. Las columnas, lo mismo. Volumen, va a ser igual a qué, va a ser igual aquí lo mismo, ¿no? Fíjense que la columna, nosotros nos decía, según la información o los datos acá, nos decía que la columna eran de 2.5 pulgadas, es decir, eran cuadradas, son cuadradas, digamos, de 2.5 pulgadas de lado por 1/8 de pulgada de espesor de la pared, porque son columnas tubulares, ¿no? Así con esta característica que ustedes ven acá. Entonces, eso lo llevamos a centímetros. Bueno, si lo llevamos a centímetros, vamos a tener esto de aquí. Columna de 6.35 centímetros por 6.35 centímetros y espesor de pared T, donde T vale, como ustedes vieron ahí, 1/8 de pulgada, era, ¿no? 1/8 de pulgada. Entonces, si a ustedes, lo mismo que hicimos aquí en el tanque, si ustedes le quitan
a 6.35, 2 veces T, en metro, obviamente, le va a quedar esa base para el vacío, ¿no? Esa es 5.08, tanto para este lado como para este lado de acá. Entonces hacen esa operación. Ahora, a diferencia del tanque, aquí estas columnas no tienen ni paredes superiores, ni fondo, ¿no? Ni un espesor en el fondo. Es decir, son las columnas, acá lo vamos a dibujar. Y van así directamente, digamos, y las paredes van de principio a fin. Es decir, aquí, digamos, vamos a dibujar un poco las paredes. Ahí, la pared de principio a fin, ¿no? Es decir, en pocas palabras, no tiene ni tapa ni fondo, como el tanque, que tenía un espesor, tenía tapa y fondo y un espesor. Por eso en el tanque usamos tanto lo lleno como para lo hueco, usamos diferentes alturas, ¿no? Para lo lleno 1.7 y para lo hueco 1.96. Pero era porque el tanque tiene tapa y tiene fondo, porque obviamente para eso evitar que el agua se salga. Pero, en cambio, la columna no. La columna, en cuanto a la altura, tanto para lo lleno como para lo vacío, se utiliza una misma altura de 10 metros, ¿no? Ya, eso es lo que se diferencia. Aquí no, porque aquí tenía tapa y tenía fondo. No ocurre lo mismo con la columna. La columna no tiene acá tapa ni acá fondo. Ya, entonces eso es lo que esa aclaración vamos a hacer. Y es por eso que aquí yo lo único que hago es restar el área de la parte llena, considerando todo lleno, base por altura, aquí está en metro, menos el área de la parte vacía, 508 por 508, y eso multiplicarlo por la altura total, ¿no? 10. Y eso multiplicarlo por la cantidad de columnas. ¿Cuántas columnas son? 4, ¿no? Son 4 columnas. 1, 2, 3 y 4. Por 4. Y ahí tenemos, ¿no? El volumen de la columna. Multiplicado eso por el peso específico del acero, ya tienen ustedes el peso de la columna. Vamos ahora con las vigas. Las vigas lo mismo, ¿no? Acá la información tenemos de cuánto por cuánto son las vigas. De que las vigas son cuadradas de lado 2.5 pulgadas. Eso lo tenemos que transformar a centímetros. Y un espesor de 1/8 de pulgada. Es decir, también son tubulares, digamos, de esta forma. Y entonces eso es lo que vamos a la longitud de las vigas. Vamos a tomar estos 2 metros que están aquí ya. Los 2 metros como longitud de las vigas. Vamos a tomar esos 2 metros. Ya, entonces, a ver, calculemos eso. Aquí tenemos las vigas. Aquí, esas pulgadas que ustedes vieron ahí ya están transformadas en centímetros. Son cuadradas, ¿no? En centímetros. Y a continuación determinamos la base de la parte vacía, ¿no? Lo mismo. A esto le quito 2 veces el espesor T, que es 1/8 de pulgada. Ustedes lo pueden transformar en centímetros. Y le va a quedar estos 2.54 que tienen aquí, ¿no? La base de la parte vacía. Tanto ahí como aquí. ¿Ya? Entonces, hacen lo mismo que en la columna. Área, considerando como todo lleno, esto ya está en metros, menos la parte vacía, por la longitud de las vigas, ¿no? 2 metros, por la cantidad de vigas, son 16 vigas, ¿no? Esos 16 vigas, ¿por qué? Porque en cada cara hay 4 vigas, ¿no? Es decir, 1, 2, 3 y 4. O sea, en cada cara hay 4 vigas, y como tenemos 4 caras, 1, 2, 3, 4 caras, ¿no? Si en cada cara hay 4 vigas y tenemos 4 caras, 4 por 4, 16, ¿no? Y es ahí donde sale estos 16 que ven acá, 16 vigas, ¿ya? Entonces ahí está el volumen, ¿no? Y multiplicado eso por el peso específico, ya tienen ustedes la carga de la viga. Entonces hasta aquí hemos hecho el cálculo del peso de todos los elementos de acero, ¿no? Que vienen a ser tanque y las columnas y las vigas de la parte superior. A continuación calculemos el peso de los elementos de hormigón, ¿no? Entonces la base, esta base que está acá, que ya es los elementos que van a estar en contacto directo con el suelo, eso ya tiene que ser de hormigón armado, ¿no?
ya no se puede prolongar la columna de acero hasta introducirla al suelo y todo eso, porque el acero es un material altamente corrosivo, entonces no puede estar en contacto directo con la humedad. El suelo sabemos que es húmedo normalmente y así que ese material se va a corroer si lo ponemos en contacto directo con el suelo, y entonces la fundación siempre es de hormigón armado, ¿no? Para aquello tenemos el cimiento, que es esta zapata que está en contacto directo, es el elemento que descarga toda la carga del tanque al suelo. Ese se diseña en función a la tensión admisible del suelo, más adelante vamos a ver. El pedestal, que no es más que esta columnita que ustedes ven aquí, que dice que es de 25 por 25, que enlaza esta de aquí, ¿no? Enlaza la viga de la columna de acero con la zapata que descarga toda la carga al suelo, ¿no? Esa se llama pedestal de 25 por 25. Y las vigas, que son estas de aquí, que ya están también en contacto con el suelo, también denominada como viga cadena, que son también de hormigón armado y son de 20 por 30, ¿no? Entonces eso es ese cálculo vamos a hacer ahorita, de esos pesos. Y aquí está, ¿no? Comencemos. Vigas, comencemos con las vigas. Las vigas dice que son de 20 por 30. Entonces el volumen va a ser 0.2 por 0.3. La longitud de esa viga igual de 2 metros. 2 metros. Ahí. Y esas vigas van a estar dispuestas en cada cara, ¿no? Como son 4 caras y hay una viga por cara, entonces las vigas totales son 4, ¿no? Estas de acá, ¿no? Y ahí está el volumen. Ese volumen se lo multiplica por el peso específico del hormigón armado, 2.400 kilos por metro cúbico, y ya tienen ustedes el peso de esas vigas. Vamos ahora con las columnas. Las columnas, o el pedestal que llaman, que dice ahí, son de 25 por 25, dice. Y ahora lo que queremos determinar es la altura de ese pedestal, de esa columnita, que básicamente es esto. Entonces yo tengo como dato que la altura desde la superficie hasta donde se asienta esta zapata es de 1.2 metros. Y tengo como dato que la altura o el espesor de la zapata, esta base o zapata que conocemos nosotros, es 0.3 metros. Entonces lo que yo quiero determinar son esta longitud de esta columnita o pedestal que se le llama, ¿no? 1.2 menos 0.3, 0.9, ¿no? Todos esos datos ustedes lo tienen acá, ¿no? 1.2, fíjense. Y la altura de la fundación o zapata es 0.3 metros, ya no centímetros, metros. 0.3 metros. Entonces, la altura de la columnita o pedestal es 0.9 metros. Y hagamos ese cálculo, 0.25 por 0.25, todo está en metros aquí, por 0.9, que es la longitud o altura, por 4 columnas, ¿no? Pues son 4. Cada una de las columnas se coloca ese pedestal que une a las zapatas, digamos. 4. Ahí tienen el volumen, eso lo multiplican por el peso específico del hormigón armado y ya tienen la carga, ¿no? 540. Y ahora vayamos con la zapata, esta de aquí, ¿no? Que es la encargada de descargar toda la carga de la estructura de tanque al suelo de fundación, la que va a estar en contacto directo con el suelo. Y el volumen de esa zapata, aquí tenemos un detalle en corte y un detalle en planta, ¿no? Dice que esa zapata tiene base de 80 por 80 y una altura de 30 o 0.3 metros. Volumen va a ser igual a el área de la base, 0.8 por 0.8, por la altura, 0.3. ¿Por cuántas zapatas son? 4, ¿no? Para cada columna es una zapata. Entonces, por 4. Y ahí tenemos el volumen, ¿no? Multiplicado por el peso específico del hormigón armado, ya tenemos el peso, ¿no? De la zapata. Vamos ahora con un elemento que se llama como hormigón pobre, ¿no? O elemento de enjuague. Es el hormigón que se le coloca por debajo de la zapata, ese material, para más o menos evitar que o un poco aislar esa zapata del contacto directo con la humedad, digamos, ¿no? Por lo que esta zapata obviamente va a estar conformada por hormigón y acero, va a tener fierro, ¿no? Entonces esos fierros, como yo les mencionaba, el acero es altamente corrosivo
Entonces, para evitar que la humedad un poco se infiltre, digamos, ahí la humedad, lo que se hace es colocarle un elemento que se denomina como hormigón pobre, ¿no? En toda la superficie aquí de contacto, en toda el área de la zapata, y con un espesor más o menos estimado de 5 centímetros, ¿no? 5 centímetros. Entonces, ese peso también hay que considerar el peso del hormigón pobre. El volumen va a ser igual a la dimensión de la base, que como se coloca en toda el área de la zapata, es 80 por 80, 0,8 por 0,8, por el espesor de ese material, que es 5 centímetros, 0,05 metros, por la cantidad, ¿no? En cada zapata, se coloca ese material, digamos, un elemento de aislamiento más o menos. De 4 zapatas, entonces por 4, ¿no? De ahí tienen el volumen de ese material, multiplicado por su peso específico, 2.200 kilos por metro cúbico, y ya tienen el peso que genera ese hormigón pobre. Y también fíjese que obviamente por encima de esa zapata va a haber un suelo, es decir, un relleno. Ese relleno también genera un contrapeso, ¿no? Y hay que considerarlo porque es una carga favorable, digamos, para el vuelco, ¿no? El relleno que está por encima de esa zapata, sin contar la columnita esta, ¿no? Descontando, porque ahí no hay ese relleno, obviamente. Y entonces, ese hay que estimarlo. Peso específico de ese suelo, 1.800 kilos por metro cúbico. Y a continuación estimemos el volumen. Entonces, el volumen va a ser el área, va a estar actuando en toda la superficie de la zapata, por encima, obviamente, descontando el área de la columnita o pedestal, ¿no? Que esa va a sobresalir aquí, digamos. Entonces, por eso es que aquí es 0,8 por 0,8 menos 0,25 por 0,25. Eso multiplicado por la altura de ese relleno que se mide de la superficie aquí hasta donde comienza la zapata, es el suelo que está por encima. Entonces, por eso por 0,9. Por la cantidad de donde va a haber ese relleno que se coloca o está obviamente en las 4 zapatas. En realidad no es un relleno que se coloca, pero obviamente nosotros lo tapamos eso para que la fundación quede netamente aislada en la parte de abajo, ¿no? No se lo coloca porque queremos, sino es el suelo que está por encima. Y ahí está el volumen, ¿no? Multiplicado por el peso específico del suelo, ya tienen ustedes el peso del suelo, que es de acá. Bien, entonces todos esos elementos son los materiales que van a conformar o que van a generar contrapeso para oponerse al movimiento o al vuelco del tanque. Entonces fíjense que tienen que sumar todos los pesos que han calculado, todo lo que hemos calculado, todos los pesos. Y aquí está la suma de todo y obtienen un peso total, ¿no? Que es este. Entonces ese peso que está actuando en el centro de gravedad, está en la parte media, con respecto a este punto B, que yo le decía que es el punto de pivote o punto de giro, genera un momento antihorario, que es precisamente el que se opone al vuelco, al momento volcador, que generan la fuerza del viento. El momento volcador actuando de manera horaria, ¿no? Entonces te tiene que producir un momento contra, ¿no? Que va a ser igual a ese peso, el peso total multiplicado por la distancia que hay de esa fuerza al punto B, digamos. Que como actúa en el centro, y yo conozco que esta distancia A es de 2 metros, viene a ser la mitad de A, ¿no? O sea, 1 metro. Actúa en el centro. Y entonces por eso que de ahí sale esto de acá, digamos. Claro, el peso total por A medio, por la mitad. Y tenemos ahí, ¿no? Aquí está en kilo por metro. Este valor lo transformamos en kilo por centímetro, ¿no? Y a continuación lo que hacemos es la verificación, verificando las estabilidades. Dice que para que esté estable, ahora usted, seguramente cualquiera de ustedes se estará preguntando, ¿y por qué yo no considero, si este es un tanque de agua, por qué yo no considero el peso del agua? ¿No? Que ese peso del agua va a generar una carga que sería favorable, ¿no? Porque al aumentar el peso, obviamente este momento resistente va a aumentar igual, ¿no?
no se considera porque el agua es una carga viva. ¿Qué quiere decir una carga viva? Que puede estar presente o no puede estar presente. Van a haber momentos donde ese tanque esté lleno de agua a su máxima capacidad y van a haber momentos donde esté vacío. Entonces nosotros cuando hacemos un cálculo tenemos que considerar la situación más desfavorable, y esa situación más desfavorable es cuando ese tanque está vacío. Llega el viento, el tanque está vacío, esta es la situación más desfavorable, ¿no? Y respecto a esa situación más desfavorable, en cualquier estructura que ustedes calculen, siempre calculan la situación más desfavorable para que sea extremadamente seguro y para que no falle en ninguna situación. Y entonces por eso es que no consideramos el peso del agua. Por eso aquí, para calcular el momento resistente, yo ni he tocado el agua. Más adelante, cuando verifiquemos los elementos como las columnas, etcétera, ahí ya sí se incluye este peso. Pero para verificar el viento, no incluir, porque esa agua, ¿qué tal que cuando venga el viento, qué tal que no esté el agua, no hay agua, esté vacío? Si ustedes han calculado con agua llena, se va a caer porque ya no va a haber ese peso del agua. Entonces, parece que siempre hay que calcular lo más desfavorable, la situación más desfavorable. Por eso no he considerado el agua ya. Y entonces, por eso solo los pesos de los elementos. Tenemos el momento resistente y digamos que ahora tenemos que hacer la verificación a la estabilidad. ¿Sí? Dice que para que esto sea estable, el momento resistente tiene que ser mayor o igual a 1.5 el momento solicitante, ¿no? Entonces reemplazamos momento resistente, lo tengo aquí, y momento solicitante lo calculé allá arriba, que es este valor. Y si hago la operación, 1.5 no cumple, fíjense, porque este valor no es mayor a este. O sea, el resistente no va a ser mayor al solicitante, incrementado en un 50% por seguridad. Puede ser que se lo multiplica por 1.5. Entonces no cumple. Si nosotros estuviéramos haciendo un cálculo real de este tanque, nos hayan pedido que lo verifiquemos, a ver, diríamos que no cumple bajo esa velocidad de viento de 140 kilómetros que es la estipulada. Entonces, lo que se tendría que hacer es aumentar, ver soluciones, pero aumentar las dimensiones de los elementos tal vez, o tal vez aumentar la separación de las columnas, esta A de acá, digamos. De esa manera logrando de que aumentar el brazo de palanca está a medio de aquí y aumentar el momento resistente. Ya si por cuestiones de espacio no se puede, la solución sería la fundación, la zapata. O sea, la zapata ya no podría ser así superficial directamente, sino que ya podría ser un poco más profunda, o si no, automáticamente usar pilote. Una fundación profunda, ¿no? Pilote. Está una fundación hasta abajo. De esa manera lograr que esté estable en cuanto al viento. Obviamente una solución más cara, pero siempre se tiene que garantizar la seguridad. Pero eso ya sería en la práctica. Aquí simplemente nosotros decimos no cumple, nada más. No cumple. ¿Ya? Bien. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es verificar. Una vez ustedes ya verifican que no cumple, etcétera, verifican a continuación si las dimensiones de los elementos estructurales, en este caso las columnas, nos va a interesar sobre las columnas, y las zapatas de fundamento o no están correctas. Para aquello vamos a determinar las reacciones que generan cada una de las cargas sobre los apoyos ya. Estimemos primeramente la carga viva. Ya, aquí ya tenemos que considerar la carga viva, ¿no? El peso, esa es la carga viva. La carga viva es el agua ya. 8.000 litros. Yo sé que un metro cúbico es igual a 1.000 litros. Entonces esto equivale a 8 metros cúbicos. Multiplicando eso por el peso específico del agua, 1.000 kilos por metro cúbico, tengo que el peso en kilos es 8.000, ¿no? O lo mismo decir que un litro equivale a un kilogramo fuerza, ¿no? Un litro de agua equivale a un kilogramo fuerza. Es lo mismo. 8.000 igual a 8.000 kilos. Entonces, fíjense, tengo la carga viva de 8.000 y la carga muerta está de acá de 8.658, que es la carga total debido al peso de los elementos. Carga muerta, su propio nombre lo dice, es una carga que siempre va a estar presente, porque es el peso de los elementos. Carga viva, igual su nombre lo dice, es una carga que no siempre está presente.
Puede que esté presente o puede que no esté. Ya. Entonces, a continuación, lo que tenemos que hacer es determinar las reacciones que generan cada una de las cargas para cada uno de los apoyos, ¿no? Entonces, vamos a tener ahí la carga muerta, la carga viva y determinemos. Entonces, para la carga muerta, no es más que dividir esa carga muerta sobre la cantidad de apoyo, ¿no? Son 4. Y la que está con, las reacciones son las que están con rojo acá ya. Entonces, eso de 4 y obtengo esa reacción debido a carga muerta, ¿no? Que es la que está con rojo aquí. La carga viva, igual lo mismo. Carga viva va a ser igual a esta de acá total sobre la cantidad de apoyo, ¿no? Que son 4, 2, 3, 4. Y tengo la reacción que está con verde acá. Y la carga de viento, el momento ese también me generó una reacción en estos apoyos, ¿no? Que fíjense que lo calculé yo aquí, ¿no? Aquí, esta reacción de acá, esta para arriba y esta de acá para abajo, ¿no? Siempre. Y entonces esa es la que ustedes ven con azul aquí, carga de viento. O la reacción que genera la carga de viento, que ya lo calculé allá y equivale, ¿no? Entonces finalmente fíjense que aquí van a haber apoyos que van a estar más cargados que otros, ¿no? Por ejemplo, este y este van a estar más cargados que este y este de acá. ¿Por qué? Porque todas las fuerzas aquí están en la misma dirección. Acá y acá, fíjense que la fuerza, estas dos, están en la misma dirección, pero esta de acá no está en dirección contra. Entonces esas fuerzas se van a restar. Las dos primeras se van a restar con la última, con la de abajo. Y por eso yo desde ya sé que estos apoyos son los más cargados. Y tengo que trabajar entonces en función a eso. Sumo esas 3 reacciones para tener una reacción total. Y con esa reacción yo lo que voy a hacer es verificar si las dimensiones que a mí me dieron en el ejercicio de la zapata están correctas o no. Es decir, la de 80 por 80 por un espesor de 30, ¿no? Que a mí me daban inicialmente. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer a continuación, verificar si estas dimensiones están correctas o no. Y esa verificación se hace en función de la resistencia del suelo, ¿no? En función de la tensión admisible del suelo. Es decir, las dimensiones de esa zapata, ustedes la calculan para garantizar que el suelo que está aquí en contacto ya directo no falle. Es decir, para las tensiones de reacciones que va a generar ese suelo, no fallen. Y de esa manera garantizar que el suelo no se hunda o no falle por corte. Entonces, esa tensión nosotros la llamamos como capacidad portante del suelo o la tensión admisible del suelo, esta, ¿no? Esa tensión admisible se determina mediante ensayo de laboratorio. Aquí, por ejemplo, ya el problema nos va a dar que adoptemos una tensión admisible o capacidad portante del suelo de 1.2 kilos por centímetro cuadrado. Esta, como le digo, se determina mediante ensayo de laboratorio, que ahí en la carrera harto se ve este ensayo, y está en función del tipo de suelo que tengan. Si ustedes tienen suelos malos, si tienen suelos buenos, varía. Cuando es suelo malo, la tensión admisible menor a 1 kilo por centímetro cuadrado, podríamos decir, ¿no? Cuando es suelo bueno, es mayor a 1.5. Este sería un suelo intermedio entre resistencia buena y mala. En función a esta es que se determina esa tensión admisible. Dice que para que garantizar que ese suelo no falle, tiene que ser mayor o igual a la tensión que genera esta carga. Es decir, ustedes saben que tensión es igual a fuerza sobre área. Donde esta área es las dimensiones de la base, ¿no? B por B. B por B, que ustedes ven acá, digamos. Entonces, de ahí esta B por B son las dimensiones de la base. El área de contacto entre la base y el suelo. Eso es B por B, ¿no? Y de ahí ustedes despejan B, ¿no? Pues esto va a ser B cuadrado. Despejan B y van a tener esto, ¿no? Peso de tensión admisible, que es 1.2 kilos por centímetro cuadrado. Y entonces, fíjense que la dimensión necesaria que requerimos cuando actúa esta carga es de 70.096 centímetros. Es decir, no podemos darle una dimensión menor a esto. Puede ser mayor o igual, pero nunca menor. Porque si no, si le damos una dimensión menor, vamos a tener un área menor
y por consiguiente las tensiones se van a sobrepasar a esta admisible del suelo, ¿no? Nunca podemos darle una dimensión menor a la que nos sale acá. Y entonces inicialmente nosotros nos dieron una dimensión de 80, pues está correcto. Esa dimensión de 80 que tenemos de inicio cumple o va a cumplir con la tensión admisible, es decir, las tensiones ahí no se van a sobrepasar. Si ustedes dividen esta fuerza de aquí sobre 80 por 80, que es el área que le estamos dando, seguramente que le va a salir el valor menor a esta tensión admisible. Es decir, por eso, ¿no? Porque no se va a sobrepasar. Si ustedes le dan una base menor a este, sí va a sobrepasar ese valor de tensiones admisibles. Y entonces de esa manera comprobamos la dimensión de las zapatitas, ¿no? De la base. Y ahora vamos a comprobar la columna, ¿ya? Verificación de la columna de acero, ¿no? Entonces fíjense que esta verificación se tiene que hacer por dos condiciones, o por dos etapas. Una por elemento y otra por conjunto, ¿no? Cuando analizamos por elemento, consideramos que estas vigas que unen la columna, que tienen punto de unión con la columna, lo que van a hacer es articular o arriostrar esos puntos de unión. Lo van a fijar, digo. Eso es lo que consideramos aquí. Es decir, si esta columna no tuviera esas vigas, el pandeo o la deflexión lateral, ustedes saben que estos elementos comprimidos tienen esa condicionante de pandearse o de formarse excesivamente lateralmente, que se conoce, sería así, ¿no? Si es que no hubiera esas vigas, ¿no? Entonces aquí la deformación por pandeo sería excesiva. Sin embargo, al poner esas vigas, enlazando ahí esos puntos, lo que hace es disminuir esa longitud de pandeo. Fíjense que aquí la longitud de pandeo sería los 10 metros que ustedes tienen acá, ¿no? Si no hubieran estas vigas. Sin embargo, aquí vamos a considerar que los puntos donde se unen esas vigas articulan esos nudos o los fijan, digamos, si generan apoyo fijo o articulados a esos puntos. Por consiguiente, aquí la longitud de pandeo de esta columna, que inicialmente era de 10 metros, se subdivide en estos tramos de aquí que hay entre vigas y vigas, ¿no? Que nosotros lo hemos denominado con una longitud de L', donde L' va a ser igual, dice, a 10 sobre 4, ¿no? ¿Por qué 10 sobre 4? Porque sería toda esta altura dividido entre la cantidad de espacio que hay, 1, 2, 3, 4, ¿no? Dividido entre la cantidad de espacio, ya tenemos esa longitud L', que es 2.5 metros, que ustedes ven aquí, 2.5 metros. Y entonces a continuación lo que queremos es ver cuánto de carga soporta esa columna, cuál es la carga máxima para que esa columnita no se pandee, y vamos a verificar si resiste la carga que le va a imponer el tanque que le hemos calculado más arriba, o la carga total que le va a imponer esta estructura de tanque. Verifiquemos. Primero, propiedades geométricas, ¿no? Que nos va a interesar aquí, el área, ¿no? Voy a considerar, ya sabemos que la dimensión esta, ya sabemos que es dato del problema, allá nos lo va a pulgadas, pero nosotros tenemos que transformarlo a centímetros y vamos a tener lo siguiente. Primero, propiedades, nos va a interesar el área, ¿no? Considerando como si todo fuera lleno, base por altura, es cuadrada, estas columnas son cuadradas, 635 por 635, y a eso le quitamos la parte vacía. Bueno, quitamos eso. Y está. Y entonces vamos a tener esa área de ahí. ¿Qué más nos va a interesar? La inercia, ¿no? La inercia. Con respecto a ambos ejes, dice, eje X y eje Y. Pero ya vimos que para un cuadrado, la inercia, tanto para un cuadrado como para un círculo, la inercia es la misma respecto al eje Y y el eje X, ¿no? Por eso aquí yo le pongo eje X igual a eje Y. Entonces, yo voy a hacer lo mismo que hice en el área. Voy a considerar como si todo fuera hueco, como si todo fuera lleno, y le voy a quitar esta parte hueca, ¿ya? Base por altura al cubo sobre 12 menos la parte hueca, base por altura al cubo sobre 12. Ahí tienen la inercia, ¿no? Calcular el área y la inercia nos va a interesar conocer el radio de giro.
radio de giro dice que va a ser igual a la raíz cuadrada de la inercia sobre el área, ¿no? Entonces, ahí tenemos la inercia y tenemos el área y el radio de giro nos sale. Ya a continuación calculan el T, ¿no? Este parámetro que nos va a dar la información de si la columna es considerada larga y delgada o si es considerada corta y gruesa. El T se llama, que va a ser igual al coeficiente de vínculo K, que como ya vimos, aquí consideramos un articulado. Entonces el coeficiente de vínculo K vale 1 por la longitud 2.5 metros o 150 centímetros por sobre el radio de giro, ¿no? Y ahí le sale la vertez. Y a continuación, para clasificar exactamente esa columna, por el método que trabajamos, hay que calcular a lo que se conoce como vertez reducida. Va a ser igual a 0,011 de la vertez esta. Y hacemos esa operación y nos sale esto. Y ya vimos que si tenemos valores de vertez reducida menor a 1.5, esa columna es considerada como columna corta. Por consiguiente, la fórmula para calcular la tensión crítica de expandeo es esta de aquí. Si tuviéramos mayor a 1.5, la fórmula es otra, ¿no? La otra fórmula para calcular la tensión crítica de expandeo. Aquí nos salió menor a 1.5, consideramos como columna corta. Entonces la fórmula va a ser esta, ¿no? 0.658 elevado a la vertez reducida, esta, y esa vertez reducida elevada al cuadrado, ¿no? ¿Está? Por, para que se note, ¿no? Porque seguro no la están viendo, eso sería, ¿no? 0.658 por elevado eso a la vertez reducida, y esa vertez reducida elevada al cuadrado, por todo eso, toda esta operación, por la tensión de fluencia 2530, y todo eso me va a salir la tensión crítica de expandeo, que es esto. Y entonces a continuación usamos nuestra fórmula general por nuestro método de diseño, que es esta. Factor de mayoración por la carga que queremos conocer, que va a ser la crítica, igual a 0.85 por la tensión crítica de expandeo por el área, ¿no? El área de acá. Ahora veamos aquí una situación particular para el coeficiente de mayoración. Como ya tenemos actuando la carga de viento, ahí tenemos que usar otra combinación que ya incluye esa carga de viento. Acá se vienen al libro, aunque solamente para conocimiento, porque van a ver que siempre las que cumplen son la combinación de carga muerta y carga viva, ¿no? Pero ustedes se vienen, digamos, por si acaso, al libro. ¿Y qué página está? En la 17, creo. Se vienen al libro y ven esto, ¿no? Hasta ahorita nosotros habíamos estado usando solamente esta segunda combinación que incluye carga muerta y carga viva. Sin embargo, cuando ya actúa el viento, tenemos que usar también esta cuarta combinación de acá, ¿no? Donde está carga muerta, carga de viento y carga viva, actuando en simultáneo, que es lo que tenemos ahí. Entonces, cuando ya tenemos esa carga, hay que comprobar esta y hay que comprobar esta de acá, ¿no? Y eso es lo que yo hice acá. Está aquí, ¿no? Aquí, fíjense. La segunda combinación es la que conocemos, 1.2 carga muerta más 1.6 carga viva sobre carga muerta más carga viva. Ya. Reemplazo, la carga muerta y carga viva ustedes la tienen aquí, ¿no? Por si acaso son estas reacciones de aquí. ¿No? Porque como estamos comprobando la columna, entonces son las reacciones que yo he calculado tanto para carga muerta como para carga viva, como para carga de viento que está aquí. Por eso es importante separarlas, ¿ya? Más que todo en esta materia donde ya se debe diferenciar entre cargas muertas y cargas vivas, ¿no? Y eso es lo que yo reemplazo ahí, aquí. Y la combinación 4 que ya incluye el viento, que obedece a esto, de acuerdo a lo que decía el libro, fíjense, ¿no? Aquí arriba se aplican los coeficientes de mayoración que tenemos que incluir. Entonces fíjense que yo hago ambas operaciones y el de arriba me sale 1.392, la primera combinación, y la segunda combinación me sale 0,992. Pues de esas dos combinaciones ustedes tienen que agarrar el mayor factor, o sea, el factor de mayor valor, que en este caso es este de aquí, obviamente, 1.3962, ¿no? Por eso yo le digo, generalmente el que casi siempre, en un 95-99%, es el que usamos siempre, considerando esta combinación de carga muerta más carga viva.
Pero esta de acá, para que vean más o menos, si es que hay otro tipo de carga, también se puede aplicar otro tipo de combinaciones, pero siempre se adopta el mayor que salga, en este caso es este. Y eso lo reemplazamos ahí, ¿no? 1.392 por la carga que queremos conocer, igual a 0.85 por la tensión crítica de pandeo, que esta ya es esta. Aquí hay una diferencia de valores, pero la que tenemos que poner aquí es esta de acá, ya, aquí van a corregir ustedes. Por el área, ¿no? El área el área de la columna. Y entonces la carga crítica para que esa columna no se pandee dice que es 11.175.2 kilos. Y la carga total que le estamos imponiendo resultó de la suma de esas tres cargas, ¿no? Y que era esta de acá. Que aquí la tenemos igual. Cumple entonces, ¿no? Porque fíjense que la carga máxima que soporta la columna sin pandearse es esta, y la carga que le estamos imponiendo es esta de acá, ¿no? La carga debido al peso del tanque, todo el tanque, ¿no? Y entonces cumple, quiere decir que por elemento, considerando que las vigas articulan esos puntos, va a soportar de manera normal y eficiente. Incluso podríamos decir que está un poco sobredimensionada la columna esa, porque aquí podríamos rebajar un poco más esta capacidad, disminuyendo las dimensiones, ¿no? Así abaratamos costos. Pero si disminuimos esas dimensiones, obviamente también va a disminuir el peso. Al disminuir el peso, va a disminuir el momento resistente. Entonces, en estos diseños de tanque, con eso hay que jugar, ¿no? Si bien con costos, pero también con el vuelco, ¿no? Vamos ahora por conjunto. Ahora vamos a considerar las cuatro actuando de manera conjunta. En este caso ya no se considera el aporte de las vigas. Ya consideramos que las vigas no articulan esos puntos, ¿no? Como si consideramos en este punto A. Entonces aquí ya no vamos a considerar el aporte de las vigas y vamos a considerar las cuatro actuando de manera conjunta y entonces con una longitud total de 10 metros. Empotrada en la base y libre en la parte en el borde superior, ¿no? Y eso es lo que vamos a hacer, vamos a determinar esto entonces. Primero, área. El área va a ser igual a 4, porque son 4 veces el área de una sola, ¿no? O sea, sería 4 por esto de acá, para no perder tiempo, ¿no? Por esto, que este es el de una sola. Pues aquí ya estamos considerando las 4. Y me sale esto. Inercia. Aquí, fíjense que esto se asimila. Esto se asimila a una figura cuadrada. En sí es una figura cuadrada, digamos. Si nosotros encerramos los bordes, es como una figura cuadrada. Simétrica, cuadrada, donde acá tenemos A y en la otra dirección tenemos A también, digamos, 200 y 200. Es un cuadrado. Entonces yo quiero la inercia con respecto al centro de gravedad del conjunto, que como encierra una figura tipo cuadrada, el baricentro va a estar en el centro. El baricentro, el centro de gravedad del conjunto, va a estar en la mitad, en el centro, que sería este de aquí. Es centro de gravedad del conjunto, ¿no? Entonces, lo que nosotros queremos es determinar la inercia con respecto a X y con respecto al eje Y. Pero sabemos que cuando la figura es cuadrada, que es como toma forma esto, la inercia con respecto a ambos ejes es la misma. Y ahora, yo quiero inercia con respecto a este centro de gravedad. Yo sé que esta columna, por ejemplo, va a generar una inercia, esta también va a generar una inercia, esta también y esta también. Pero yo quiero que todas esas inercias sean transportadas con respecto al baricentro. ¿Y mediante qué fórmula hago ese transporte? Obviamente mediante la fórmula de Steiner, ¿no? Que es la fórmula de los ejes paralelos o teorema de Steiner, que dice que la inercia con respecto a un punto en específico que yo quiera va a ser igual a la inercia que proporciona la figura, y C, digamos, la inercia que proporciona la figura, más el transporte de esa inercia, ¿no? Que sería el producto del área de la figura multiplicado por la distancia que hay desde el baricentro de esa figura hasta
el punto donde yo quiero calcular la inercia, que en este caso es con respecto a este punto de aquí, ¿no? Esta es la fórmula de Steiner para transportar inercia de una figura a un punto en específico, en este caso con respecto al centro de gravedad. Ahora, esta es la fórmula que vamos a ocupar, ¿no? Este primer término de aquí, vamos a decir, este primer término de acá, que nosotros podemos calcularlo, así como hemos calculado aquí la inercia, con esta fórmula, ¿no? Base por altura al cubo y restándole, etcétera. Dice que en estos casos, donde las dimensiones estas, por ejemplo, 200 centímetros, 2 metros, son así considerables o mayor a 1 metro, prácticamente es despreciable, porque las dimensiones de la columnita son de 6 por 6 centímetros, algo así, ¿no? Y aparte son huecas, o sea, son pequeñas, digamos, las dimensiones. Entonces, en estos casos, este de aquí lo podemos considerar despreciable con respecto a este de acá, que este de acá sí va a ser un valor considerable, digamos, porque, por ejemplo, yo aquí tengo que identificar cuál es la distancia del baricentro de esta figura al centro de gravedad del conjunto, digamos, que sería esto. Eso sería 1 metro, digamos, o 6 centímetros, ¿no? O 100 centímetros, porque sería la mitad de A, donde A vale 200, ¿no? Porque no olviden que eso cae en el centro. Lo mismo tendría yo esa distancia de ahí, lo mismo tendría esta distancia de acá, ¿no? Para ambos lados, de 1 metro. Entonces, fíjense que son distancias, vamos a borrar acá, son distancias grandes, de 1 metro, así. Entonces, por eso es que simplificamos esto y decimos que esto lo podemos anular, decir que es despreciable, ¿no? Este primer término. No sucede lo mismo con este que está acá, este ya lo consideramos. Y es por eso que yo, cuando calculo la inercia, solamente he considerado este segundo término que ustedes ven acá, que corresponde a eso, ¿no? Fíjense, para este ejercicio va a ser 4 veces, porque son 4 columnas, multiplicado por el área de cada una, ahí, multiplicado por este d de acá, que no es más que la distancia desde el centro de gravedad de esa columna hasta el centro de gravedad total que cae en el medio. Que para cada una y en ambas direcciones, fíjense que va a ser a medio, ¿no? A medio, a medio, a medio, y también para esta a medio, a medio. Por eso aquí a sobre 2, la mitad de a. Eso al cuadrado. Haciendo operaciones, a ustedes les va a quedar esto. Ponen ese cuadrado aquí, elevado aquí, elevado acá, entonces va a ser 4 y se va a ir con este 4, ¿no? Y les queda esa fórmula de inercia. Y entonces aquí yo estoy haciendo operaciones para simplificarlo, ¿no? Ustedes si es que les toca este ejercicio, pueden aplicar directamente esta fórmula de acá. Pueden decir el radio de giro automáticamente va a ser A sobre 2. Pero aquí lo que yo estoy haciendo es deducirlo, ¿ya? Entonces, fíjense que si aplicamos la fórmula de radio de giro, que sabemos que en ambas direcciones van a ser iguales, sabemos que el radio de giro es la raíz cuadrada de la inercia, que vale esto, sobre el área, pero el área de las 4, digamos, por eso acá ponemos 4 áreas, 4 veces el área, ¿no? Y si ustedes simplifican, le va a quedar finalmente A sobre 2. Esta área se va con esta área, y la raíz cuadrada se va con este cuadrado, y raíz cuadrada de 4 es 2. Y entonces por eso queda a medio. Vuelvo a repetir que en el examen ustedes no se pongan a deducir, pues, ¿no? Directamente digan que el radio de giro en X es igual al radio de giro en Y, y va a ser igual a A sobre 2, o sea, la mitad de esta distancia A, que es 200 sobre 2, que viene a ser 100 centímetros, ¿no? Radio de giro 100 centímetros. Y entonces vamos a continuar y vamos a decir lo siguiente. Vamos a decir a continuación lo que conocemos, Ebel test, calculan. Ahora fíjense que ya los vínculos, para este factor de vínculo, vienen a ser empotrados libres. Entonces, para un empotrado libre, ¿cuánto vale ese K? 2. La longitud, ¿cuánto es? 10, los 10 metros, ¿no? La longitud completa. 1000 centímetros. Sobre el radio de giro, 100. El test entonces nos da como resultado 20, ¿no? A continuación calculamos la Ebel test reducida. 0,0011 de la Ebel test. 0,011 de 20. ¿No? Entonces va a ser 0,22 y
lo comparo con el valor límite de 1.5 y veo que ese VT me sale menor a 1.5. Quiere decir que es una columna corta. Por consiguiente, para calcular la tensión crítica, aplico la fórmula para columnas cortas, que es 0,658 elevado a la VT reducida elevado al cuadrado, ¿no? Se ve un poco pequeño, pero se logra diferenciar ahí. Por la tensión de fluencia, 2530 del acero, y finalmente nos da una tensión crítica de pandeo correspondiente a este valor, 1479. Aplicamos la fórmula y el coeficiente de mayoración que ocupamos aquí es el mismo de acá, sale lo mismo que si trabajamos con la total, exactamente lo mismo, y entonces nuestra incógnita va a ser esta P, ¿no? Igual a 0,85, la tensión crítica, que es esta, por el área de las 4, que es esto de aquí, y ahí le da a ustedes un valor de la tensión crítica de pandeo. Es decir, la carga máxima que puede soportar la columna, las 4 columnas trabajando en conjunto para soportar ese valor, ¿no? Entonces, fíjense que acá, seguramente aquí, este valor debe estar errado porque aquí me faltó a mí o bien un 0 o bien este 2 a transportarlo a la izquierda, digamos, porque esto es 111.700 tanto, 752 seguramente. No va a salir 11.175. Cualquiera de ustedes hace ese cálculo, seguro que le da lo que yo le estoy diciendo. Pero bueno, en este caso ya verificamos aquí el valor que yo puse, se ve menor a la carga total, digamos que es la suma de carga viva más carga muerta. Pero aquí vuelvo a repetir que seguramente que sale un poco mayor, ya eso ustedes lo verifican, ¿ya? Ahí debe ser 111.700 tanto, no 11.175. Ya, entonces de esa manera es como se realiza si es que le dan un ejercicio de tanque. Lo que tienen que hacer ustedes es primero verificar el vuelco, calcular el momento volcador, como hemos aprendido aquí, momento volcador o solicitante. Luego calcular el momento resistente en función al peso de los materiales, momento resistente. Verifican si es que cumple o no cumple con la condición. Perfecto, ese es el primer paso. Luego verifican la zapata, es decir, calculan las reacciones para que generan todas las cargas con respecto. Como vimos aquí, verifican la dimensión que se le ha dado inicialmente a la zapata y ven si cumple o no cumple. En este caso no cumplió, ¿no? Y luego verifican la columna tanto por elemento como por conjunto. Y especifican ahí si cumple o no cumple. Solo eso ya. No hay que redimensionar, nada de eso. Solo especificar si cumple o no cumple. Nada más. ¿Ya? Entonces, de esta manera vamos a concluir con este ejercicio. Y ustedes no se vayan a salir todavía, pero tengo que tomar una pequeña asistencia ya. A ver, vamos a ver. Acá está. Ya. Ahora sí, a ver. Aguilar, Giovanure, Luis Fernando. Ya. Aguirre, Cervantes, José Miguel. Presente.